Walter Benjamin, tesis novena, El ángel de la historia. Mis alas están listas para el vuelo, con gusto volvería atrás, pues si siguiera siendo tiempo vivo, poca sería mi dicha. Gerhard Scholem, Saludo del ángel. Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus. Representa un ángel que parece a punto de alejarse de algo en lo que ha clavado su mirada. Sus ojos están desencajados, su boca abierta, las alas desplegadas. El ángel de la historia ha de tener este aspecto. Vuelve su rostro hacia el pasado. Lo que a nosotros se nos presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una única catástrofe que amontona sin cesar ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Quisiera detenerse, reanimar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero desde el paraíso sopla una tempestad que se ha enredado en sus alas y es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Esa tempestad le empuja irresistiblemente hacia el futuro, al que vuelve la espalda, mientras el montón de ruinas ante él va creciendo hacia el cielo. Esa tempestad es lo que nosotros llamamos progreso. Sentido y actualidad. En la tesis octava aparecían relacionados los conceptos de progreso y fascismo. Lo que ahí se decía es que no se combate al fascismo con más progreso, porque este es su caldo de cultivo. La razón es que el fascismo no es un producto anacrónico propio de sujetos nostálgicos, sino uno muy a la altura de los nuevos tiempos. Por eso hay que buscar otra estrategia. Lo que nos propone esta tesis nona es adentrarnos en el conocimiento del progreso. Y lo hace el autor con una imagen cuyo relato es sin duda el paso más conocido de las tesis benjaminianas. El relato es comentario a un cuadro del pintor suizo Paul Klee, titulado Angelus Novus. Benjamin lo había visto expuesto en Berlín, y cuando supo que estaba a la venta en la Galería Hans Goelz de Múnich, lo compró en junio de 1921 aprovechando una visita que hizo a su amigo Gershom Scholem, a quien pidió que se lo guardara hasta encontrar un nuevo apartamento en Berlín. El cuadro le acompañó al exilio de París en 1935 y allí se quedó, en una de las dos maletas que dejó al cuidado de Georges Batel, cuando en 1940 inició el viaje que debía llevarle a los Estados Unidos, pero que encalló en Portbou, donde se suicidó ante la amenaza de ser devuelto a la Gestapo. El cuadro sí llegó hasta las manos de Adorno, a la sazón en Nueva York, y de ahí viajó hasta el Israel Museum de Jerusalén, donde se encuentra actualmente. Los ángeles fascinaban a Benjamin como a su amigo Scholem. Angelus Novus es como debía haberse llamado una revista por él proyectada, que nunca llegó a materializarse. Debía llamarse así porque la revista, al igual que el ángel, tenía que conservar ese aire efímero que es lo propio de la actualidad. De acuerdo con una leyenda talmúdica, los ángeles son creados para dejar de existir y disolverse en la nada tan pronto como han ejecutado su canto ante Dios. Que este título de la revista signifique ese tipo de actualidad, la única verdadera. Esa actualidad no es la de la moda, sino la del juicio final y la de la destrucción, como comenta Scholem en el citado escrito. El ángel que, de acuerdo con la tradición talmúdica del ángel de la guarda, había acompañado su destino individual, se convierte ahora, hacia finales de los años 30, en testigo privilegiado de la marcha de la humanidad hacia la catástrofe que representa el fascismo. En el contexto de guerra y locura nazi, el ángel, fiel a su significación, se convierte en el mensajero autorizado del testamento benjaminiano. El carácter misterioso del ángel de Paul Klee se pone a prueba en la interpretación que de él hace Benjamin. Hay un abismo entre lo que el ángel del cuadro sugiere a cualquier espectador y lo que en él ve Benjamin. Esa diferencia se hace evidente con solo detener la vista en el cuadro de Klee y luego leer la descripción majestuosa que nos ofrece la tesis novena. Si nos fijamos en la intensidad de la mirada del ángel, podemos aceptar que si nosotros no vemos más es porque no podemos descifrar lo que sus ojos ven.
La elaborada interpretación de Benjamin es una alegoría y no una mera descripción pictórica. La alegoría, que es un instrumento interpretativo que Benjamin ha labrado pieza a pieza en sus años anteriores, lo entiende así. La facies hipócrita de la historia que se ofrece a la mirada del espectador como un paisaje primitivo, petrificado. La facies hipócrita de la realidad es su lado oscuro, aplastado o frustrado. En ese lado oscuro, que el espectador normal mira con la indiferencia de quien observa un detalle natural, se fija sorprendida la mirada alegórica. Según cuenta Gershom Scholem, que tanto ayudó a Benjamin en la comprensión del componente mesiánico de su pensamiento, la mirada alegórica tiene un doble ingrediente. Por un lado, es capaz de detectar, bajo la apariencia petrificada, inerte de una calavera, por ejemplo, el final de una historia. Para expresar esa capacidad de visión utiliza los términos de decadencia o caducidad. Ver tras los escombros, las ruinas o las calaveras el triste final de un proyecto de vida es tomar nota de su caducidad o decadencia. Aunque esa historia personal aparezca ahora, tras la derrota y el olvido, como una historia petrificada, la mirada alegórica entiende que ahí hay vida, aunque sea vida fallida. Este momento lo toma Benjamin de la cultura barroca. La decoración de una iglesia o los sermones de la época ilustran al visitante u oyente de la desmesura entre sus ansias de felicidad y sus verdaderas capacidades. No debe llevar a engaño la frecuencia en el barroco de ruinas y calaveras. No son para el artista naturaleza muerta, sino vida frustrada. Que los sueños de grandeza hayan quedado reducidos a huesos y ruinas no engaña al hombre del barroco que siempre verá tras esos restos una historia personal y no una natural. El otro componente es de origen cabalístico, el deseo de redención. El alegorista descubre, tras esa historia fallida, no resignación o fatalismo, sino una llamada a la reparación del mal acontecido y a la restauración de sus deseos insatisfechos. Es decir, estamos lejos del talante complaciente, del romántico que se siente arrobado por la belleza, de la decadencia. No contemplación sino política, no fascinación sino interpelación. Si de este umbral pasamos al interior del texto observamos el cuidado con el que el autor distingue la mirada del ángel de la nuestra. El ángel, aunque vuele hacia adelante, tiene el rostro vuelto y mira hacia atrás. Lo que ve le produce espanto. Descubre efectivamente que su marcha imparable hacia adelante está empedrada de ruinas y cadáveres que constituyen una catástrofe única, dando a entender que los escombros que se amontonan a su paso y el paso mismo obedecen a una misma lógica. No son desperfectos o daños colaterales, cuanto productos necesarios derivados de la lógica propia del avance histórico. Como buen ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer los fragmentos, pero no puede porque el viento de la historia le empuja hacia adelante. Esta referencia a los fragmentos bien pudiera ser otra huella cabalística que habla no sólo de una historia del hombre marcada por la quiebra moral, la caída, sino también por una rotura ontológica. El mundo recién creado no pudo conservar toda la luz divina y se rompieron los vasos destinados a conservarla en mil pedazos, llevando consigo los destellos de la luz divina. La tarea del hombre es recomponer tanto la rotura moral como la ontológica. Ha llamado la atención la impotencia del ángel. Puede más la lógica de la historia que sus poderes sobrenaturales. Scholem piensa que esa impotencia se debe a que el ángel se ha enredado en las cosas de este mundo, en la inmanencia de la historia, dice. Y sólo podría echar una mano si volviera al reino de los cielos, si diera un salto a la trascendencia y recuperara los poderes propios. Pero no parece que esa sea la idea de Benjamin. El ángel ya es de por sí trascendente y divino. Su impotencia remite a la responsabilidad del hombre que hace la historia. Pero aunque el ángel no pueda resucitar a los muertos, no puede decirse que su presencia esté de más. Para valorar su papel no hay más que recordar lo que los otros, es decir, nosotros, vemos. Dice el texto que lo que a nosotros se presenta como una cadena de acontecimientos, él lo ve como una catástrofe única. Para nosotros las ruinas, escombros y cadáveres son acontecimientos con los que se teje la historia.
Unos eran positivos y otros negativos, pero todos tienen su sitio en el proceso y todos contribuyen a la realización del destino del hombre en la Tierra. Esta manía de pensar a lo grande significa trivializar el sufrimiento de quienes pagan el coste de la historia. Que la ley permita, por ejemplo, la especulación del suelo de manera que unos pocos situados en los aledaños del poder se enriquezcan sin mover un dedo, mientras que esa especulación significa para los futuros habitantes de ese piso multiplicar las horas de trabajo, renunciar a proyectos de vida, abandonar la educación de los hijos. Todo eso no importa si al final las macrocifras cuadran. Mientras nosotros construimos un macrorrelato con los distintos avatares de la historia, elevados todos ahora a la condición de acontecimientos, es decir, de pilares de la gran historia de los hombres, el ángel ha descubierto todo lo que hay de vida frustrada en esos acontecimientos con los que el historiador convencional, es decir, nosotros, construye la historia que se cuenta. La mirada del ángel es la del alegorista. Será impotente a la hora de dar respuesta, pero él ya ha visto el problema. Ha captado la vida que yace bajo los escombros, ha oído respirar lo que parecía inerte, hasta ha escuchado un leve susurro que emerge de ese pasado abandonado y habla de su derecho a la felicidad. Este rostro, vuelto hacia atrás, es una fuente de vida porque divisa en la vida frustrada un proyecto de futuro. El ángel de la historia es un profeta del presente, puesto que conoce lo que yace oculto bajo nuestros pies, un yacimiento que transformará la política en un momento de novedad y no de mera repetición del pasado. Hay una alegoría del ángel, un momento que no debe pasar desapercibido. La fuerza de la historia está representada por un viento huracanado que viene ni más ni menos que del paraíso. Los comentaristas suelen señalar, llegados a este punto, que en hebreo ruá es viento y espíritu. Es un concepto de sabor bíblico que aparece en el momento de la caída y de la expulsión del paraíso, a propósito de Sodoma, y cuando el diluvio universal, es decir, es un tema relacionado con catástrofes. También tiene que ver con la figura misma de la historia. La historia comienza el octavo día de la creación, es decir, cuando el hombre, una vez creado, comienza a ejercer su libertad. Que el primer acto libre narrado sea sorprendentemente una transgresión que da origen a la expulsión y con ella una existencia de muerte y sufrimientos, es una manera de decir que la lógica de la historia del hombre es catastrófica. La tormenta que inaugura la historia del hombre es la misma que le expulsa del paraíso. La reflexión anterior nos aproxima al momento crucial de la tesis recogido en la última frase. Eso que nosotros llamamos progreso es la tormenta. Y si la lógica de la tormenta es la catástrofe, el progreso es catastrófico. Era aquí a donde quería llegar Benjamin. Si pensamos en 1940, cuando Benjamin escribe estos textos, no hacía falta mucha imaginación para adjetivar de catastróficos a los tiempos que corrían. Aquella generación había vivido 26 años de la era de la catástrofe, y en ese preciso momento la guerra y el hitlerismo anunciaban que lo peor estaba por venir. Pero Benjamin no quería jugar con ventaja. Si estaba literalmente colgado del freno de emergencia no era por la brutalidad de la guerra, ni por la persecución antisemita del nazismo, sino por la peligrosidad del progreso. Lo grave era el prestigio del progreso. Por eso decide jugársela una carta e identificar progreso con barbarie. Él, un estereotipo por vida y doctrina de ser revolucionario, asume el riesgo de disputar a los conservadores la crítica al progreso y sentencia: hay que fundar el concepto de progreso sobre la idea de catástrofe. Lo catastrófico es que las cosas sigan siendo así. El pensamiento de Strindberg, el infierno no es en absoluto lo que nos espera, sino esta vida de aquí abajo. Pensar el progreso como catástrofe, como infierno, podía resultar inteligible a aquellos monárquicos del antiguo régimen que volvieron a París en 1814, tras la restauración de los Borbones, sin haber olvidado nada ni aprendido nada. Pero para un ilustrado, aunque fuera un crítico de la Ilustración como Benjamin, la sentencia era pura provocación.
Recordemos que la modernidad se liberó del poder normativo del pasado para sentirse libre, libre para avanzar científicamente sin los prejuicios religiosos que hacían de la Biblia el manual de la medicina o de la astronomía, libre para progresar en la construcción de una ciudad más habitable, libre para proponer una moral al alcance de todos. En el progreso se habían depositado las esperanzas de una época convencida de que, siguiendo ese curso, el hombre se alejaba de la barbarie de la que procedía, al tiempo que alcanzaba la realización de sus sueños más humanitarios. ¿Cómo echar todo por la borda y proclamar la barbarie del progreso? Vayamos por partes. Cuando hablamos de catástrofe a propósito del progreso, ¿en qué estamos pensando? Habitualmente relacionamos la catástrofe con la interrupción, por ejemplo, abandonar una carrera o perder de golpe una fortuna amasada de por vida. Lo catastrófico es la quiebra de un proyecto que poco a poco se va realizando. No es eso como aquí hay que entenderlo. Lo catastrófico en nuestro caso es que esto no tenga final, que no haya quien lo pare, que la historia siga con la misma lógica. Lo catastrófico es la eternización de lo que ya tenemos, la irreversibilidad del curso que nos ha traído hasta aquí. Lo angustioso no es que la historia tenga un fin, sino que no lo tenga. Un progresista, sin embargo, respondería a este planteamiento que una cosa es la fuerza del progreso, que de momento parece imparable. No hay más que ver las escasas consideración que merecen a los políticos las valoraciones éticas a propósito de la biogenética, y otra cosa es que se echen de menos respuestas nuevas, brillantes a los problemas existentes. Uno puede estar de acuerdo con el progreso como dimensión obligada de la historia y criticar en un determinado momento sus logros. Si hemos acuñado el término de innovación tecnológica es precisamente para hacer justicia a esa capacidad creativa del progreso científico. A no ser que esa vorágine innovadora sea el constante retorno de lo mismo, un marcar el paso pero sin moverse del sitio. Pero conviene que los críticos del progreso aclaren si lo que les preocupa es la fuerza, de momento imparable del progreso, o la calidad de sus creaciones. Pues bien, Walter Benjamin responde que las dos cosas. Lo problemático del progreso es que su producción de novedad es sólo aparente porque en el fondo es reproducción de los males de los que parte. De ahí que progreso y eterno retorno sean lo mismo. Tenemos que aclarar esta osada afirmación. Escribe Benjamin en la última nota de la carpeta titulada El aburrimiento, eterno retorno, lo siguiente. La creencia en el progreso, en un perfeccionamiento sin fin, una tarea constante de la moral, y la idea del eterno retorno son complementarias. Son las antinomias indisolubles en función de las cuales hay que desarrollar el concepto dialéctico del tiempo histórico. En relación a este último concepto, la idea del eterno retorno aparece como ese racionalismo ramplón que endosamos a la creencia en el progreso, aunque esta última creencia tiene que ver tanto con el modo de pensar mítico como con la idea del eterno retorno. O sea, que el eterno retorno sería una ramplona explicación racionalista del progreso, con lo que mejor haríamos colocando la creencia en el progreso en el capítulo de los mitos y no en el de la razón. Si el eterno retorno es la explicación mítica o ramplonamente racionalista del progreso, ambos van de la mano. En cualquier caso, constituyen el frente común contra el que Benjamin elabora su concepto alternativo de tiempo histórico. Lo que realmente les une es un modo mítico de ser, caracterizado, como ya hemos visto, por la repetición. De mil maneras, Benjamin denuncia la fatalidad de la modernidad, que aparece en la historia como portadora de un novum, sin que consiga otra cosa que repetir lo de siempre. Por mucho que lo moderno se presente como una forma de ser y de pensar liberada de todo el peso normativo del pasado, es decir, de la religión, de la tradición y de la autoridad, y por tanto capaz en cada momento de crear una respuesta a la altura del tiempo, la triste realidad es que toda su novedad, toda su capacidad de innovación, es la incapacidad a la hora de transformar, redimir, reparar o salvar uno solo de los fracasos que jalonan la historia. Lo suyo es reproducirlos. En eso
en la reproducción del daño, la historia es el cuento de nunca acabar. Lo que mejor ejemplifica la inanidad del progreso moderno es la moda, que es lo nuevo siempre viejo y lo viejo siempre nuevo. La moda, en efecto, se hace vieja con una sola aparición. De ahí que el destino fatal de una moda de verano sea la sustitución por la del próximo otoño. Y también es la repetición de lo viejo porque las modas siempre vuelven, ya que se inspira en momentos del pasado. Pero donde la moda revela toda su capacidad ejemplarizante respecto al progreso es en la incapacidad por cambiar la realidad. La moda intenta que en el juego del amor, la producción técnica, alta peluquería, maquillajes, confección de vestidos, sustituya a la natural, la cara, las manos, la piel de la mujer. Y lo que consigue es que la atracción sexual emane de las ropas que uno usa. Logra así que se tome por humanidad la percha que lleva trajes de moda, pero lo que no consigue es frenar la decadencia natural de la mujer que reviste su cuerpo de materia inorgánica. Pero Benjamin no se detiene en la crítica al progreso, por repetitivo, aburrido e inane. Da una vuelta de tuerca y lo declara infernal y demoníaco. Después de decir que hay que pensar el progreso en términos de catástrofe, porque lo catastrófico es que las cosas sigan como están, añade que el infierno no es lo que nos espera, sino esta misma vida, siempre igual a sí misma. Algo debe haber en la repetición que convierte al progreso no en algo aburrido, sino en algo infernal. Ese algo estaba anunciado en la tesis anterior cuando decía que para algunos, para los oprimidos, el progreso suponía la privación de sus derechos. El patrón del Instituto de Investigaciones Sociológicas, Max Horkheimer, lo había expresado con claridad en la conferencia inaugural, Los inicios de la filosofía burguesa de la historia. El individuo que sufre en el orden social solo encuentra amparo en el sueño, en la pura interioridad. Esos individuos son las víctimas que el espíritu del mundo sacrifica a su sublime meta, ya que los sufrimientos están ligados a un período de la evolución histórica que es necesario al progreso. Es un hecho que la historia podría haber conseguido una sociedad mejor que aquella de la que partía, que podría haberse realizado mejor de cómo lo ha hecho, pero es también innegable que el camino de la historia pasa por encima de los sufrimientos y de las miserias de los individuos. Estamos en el corazón de la tesis, o mejor, de las tesis. Los escombros, las ruinas, los cadáveres que ve el ángel son los costes humanos y sociales del progreso, unos costes que son de hecho sufrimiento infligidos al hombre. El progreso es infernal, en primer lugar, porque frivoliza el sufrimiento humano al declararle efecto colateral o precio fatal del progreso. Así ha sido considerado por los grandes filósofos de Occidente, incluidos los más revolucionarios. Con esa justificación se han cometido los más grandes atropellos, puesto que se considera el sufrimiento del hombre precio pasajero y excepcional para un bien mayor, que unas veces es la cultura, la religión o la nación, y otras, las más, los superiores intereses materiales de los que causaban el daño. En segundo lugar, porque el progreso multiplica el sufrimiento. Nunca hubo tantos medios técnicos para luchar contra la miseria, por ejemplo, y nunca tantos pobres. Eso sin contar la capacidad destructiva que ha desarrollado el progreso hasta el punto de que las grandes amenazas que penden sobre el planeta, amenaza nuclear o daños irreversibles a la naturaleza, son el resultado del progreso. A ese crecimiento exponencial del sufrimiento que crea el progreso se refiere el concepto de eterno retorno. Lo que añade este concepto a la linealidad del progreso es que, en vez de hablar de eternidad de ciclos, hay que hablar de eternidad de sufrimiento. Lo que añade el eterno retorno al progreso es la idea de la eternidad del retorno, pero esta vez no de ciclos, sino del sufrimiento. Lo que vuelve no es el aburrido déjà vu, sino los jinetes del apocalipsis. Se entiende ahora que si queremos llegar a la raíz del progreso, haya que identificarlo con catástrofe. Habrá que concluir entonces que Benjamin es un antiprogresista y por tanto un integrista. La pregunta tiene su miga porque fueron los reaccionarios, como ya se dijo, quienes abanderaron la crítica al progreso, pero Benjamin no es un reaccionario, solo que entiende el progreso de otra manera. El problema no es el progreso,
sino el progresista, es decir, el hombre que convierte el progreso en el objetivo de la acción. El problema es, como comenta Adorno, la confusión entre progreso y humanidad. No es lo mismo en efecto colocar el progreso como el telos de la humanidad que convertir a la humanidad en telos del progreso. En el primer caso, la humanidad es un medio para engordar el progreso. En el segundo, por el contrario, el progreso es un medio al servicio de la humanidad. Las siguientes tesis tienen ante sí la tarea de desvelar lo que esto signifique en concreto. Lo que ahora podemos adelantar es, en primer lugar, la conveniencia de repensar el concepto de revolución, incluso o sobre todo el del marxista. Fue Marx, en efecto, quien dijo que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Nos bastan razones para empezar a sopesar las cosas de otra manera. Quizá consistan las revoluciones en el gesto ejecutado por la humanidad que viaja en ese tren, de tirar del freno de emergencia. Lo catastrófico, lo hemos visto, no es que el trayecto tenga un final catastrófico, sino que no tenga final y se eternice la lógica de los tiempos que corren. La revolución no puede consistir, como quería Marx, en acelerar la marcha y consumir así el trayecto que nos lleva al mejor de los mundos, sino en interrumpir la lógica del movimiento progresista. Lo revolucionario es ahora, como siempre, poner fin a la injusticia existente. Solo que esa injusticia no es la que genera el programa del gobierno de turno, aunque este sea el hitlerismo, sino otra que viene de lejos y frente a la que no había más respuesta que pasar página. Me refiero a la injusticia que supone abandonar a las víctimas a su suerte, dar por periclitado su deseo de justicia, aceptar que el daño causado es irreversible. Benjamin se plantea ante lo que él entiende como insoportable conformismo y habla de redención y salvación. La salida es una elaboración del tiempo que no sea ni del progreso ni del eterno retorno. Ese nuevo tiempo él lo llama ahora, el ahora del tiempo pasado, en el sentido del tiempo presente del pasado, o lo que el pasado tiene de actualidad. Armado de ese ahora, Benjamin se apresta a abogar por todo lo que en el pasado, tanto en el plano personal como colectivo, ha sido fallido, fracasado o frustrado. De eso se trata cuando plantea la necesidad y la posibilidad de recordar todo lo que ha sido olvidado. Y si esa posibilidad de salvar el pasado está dada a los que escriben la historia y a quienes hacen, él, el historiador de nuevo cuño, asume su responsabilidad ofreciéndonos una escritura salvadora. La esperanza que Benjamin vislumbra cuando es medianoche en el siglo nace de pensar la catástrofe hasta el final. El final del proyecto moderno de historia es acabar con todas las esperanzas. La historia, vista desde el final, desvela las potencialidades destructoras con las que nosotros ahora cohabitamos tranquilamente. Ahora bien, esa lectura desesperanzada de la historia lo que está diciendo es que la esperanza queda en el camino. El ser desesperado no es naturaleza muerta, sino vida privada de esperanza. Tarea del historiador benjaminiano es leer en las calaveras un proyecto de vida, frustrada ciertamente, pero pendiente.